Entonces fijamos las primeras costillas, se mueven más las de abajo. ¿Algo más? Dorsal ancho, trapecio, romboide. ¿Alguna más que haya quedado por ahí? Transverso del abdomen, en el caso nuevamente del abdomen. Transverso del tórax, ya, o músculos accesorios, también vamos a incluir ese transverso del tórax, unos subcostales y unos elevadores de las costillas. ¿Ya? Bien. ¿Cerrato posterior? Serratos posteriores, también se incluye como músculo de la respiración, pero más que todo tienen un rol, la verdad, dicen que no tienen fuerza como para mover las costillas, sino que más bien tienen un rol propioceptivo, que serían ya estos más superficiales. ¿Ya? Para inmediatamente nombrarlo, más superficiales bajo los romboides, de los procesos espinosos hasta las costillas. En el caso del superior, ligamento nucal, espinoso S7 hasta T3 y finalmente las dos segunda, tercera y cuarta costilla. Y el otro, desde T11 a L2 hasta las costillas inferiores, octava, doceava. ¿Ya? Pero que, si notan, tienen una fibrita así, por eso dirían, puede ayudar a descender las costillas si aprieta hacia abajo. Versus que el otro tiende hacia arriba, entonces podría ayudar a elevar las costillas. Pero hoy en día, desde el 2001, se le cree que son más propioceptivos. ¿Ya? Como lo que hablábamos del otro musculito más pequeño del torso. Bien, y si ya nos vamos a los respiratorios, cambia el modelito los números, el que estaba originalmente, creo que era como el 18 del 20. 18. Muy bien. Y ahora espero que todo lo intercostales. ¿Cuántos tipos de intercostales tenemos? ¿Alguien comió un pedazo de intercostal el fin de semana? ¿En serio? Bueno, que ahora son todos modos extraños. Bueno, y después vamos a hablar de eso. Me acabo de dar cuenta que no hablaba en ningún momento de pedazos de asado del diafragma. Bueno, con ustedes me... Ya. Aquí. 3 intercostales, ¿cierto? Que van a estar distribuidos siempre entre costilla y costilla. Borde inferior de una costilla hasta el borde superior de la netamente siguiente. ¿Ya? Eso sería un intercostal. Vamos a tener 3. Uno más superficial sería el externo, ¿cierto? Luego la primera capa que vamos a ver a lo largo de un tórax. Después, bajo ese intercostal externo, más hacia la cavidad torácica. Una consulta porque me aparecen todos como intercostal interno. No, ahí se diferencian según el sentido de las fibras entre externo, el más profundo, más hacia la cavidad torácica, el interno, y finalmente uno que estaría así o así como tapizando o ya mirando hacia los pulmones dentro de la cavidad torácica, el in. ¿Ya? Que ese sí se le puede diferenciar como una porción del interno. ¿Ya? Pero, o que a fin de cuentas es un conjunto de fibras. ¿Ya? Porque... ¿Cómo se diferencia el interno de lo colectivo? Más que todo la distribución. ¿Ya? Siempre de costilla a costilla, pero aquí mismo lo vamos a ver. ¿Puede girarlo por favor así? Bien. Aquí tenemos los 3. El más exterior, el interno, gírelo. Y adentro de la sabatilla, el íntimo, mirando hacia la pared torácica. Que, si nota, está más concentrado en la parte lateral, ¿ya? Como aquí. Ahora entiendo por qué viene la sabatilla del centro central. Tiene 3 capas. Todo calza. ¿Ya? Ese es el íntimo. Y que aparte se diferencia, o sea, en sí las fibras siguen el mismo trayecto, misma función casi que el íntimo, solamente que están separadas por lo que sería ese van intercostal. ¿Ya? Pero ahí vamos a hacer esa separación. Bien, de aquí entonces al externo. ¿Qué diferencias le encuentran ustedes a todos estos musculitos que tenemos acá? ¿Cómo podemos diferenciar cuál es un externo, aparte de si está más profundo o más superficial que el otro? Entonces, profe, ahí los morados serían externos. En este caso, los moraditos son los externos. Los celestes que serían... Serían los internos. Y pegadito al celeste, pero más hacia adentro, los íntimos. ¿Ya? ¿Qué
diferencias le encuentran las 7 diferencias. La disposición entre las... La disposición, ¿cierto? Si notamos, uno llega mucho más cercano a la línea media posterior, si somos anatómicamente correctos, a nivel de la tubérculo de las costillas, desde ahí parten las fibras, ¿ya? Fibras que sí, se van hacia adelante y hacia abajo, pero que van dando la vuelta y finalmente llegan hasta casi la unión de los cartílagos o hasta la unión de costilla-cartílago, o articulación costocondral. Mientras que, ¿qué ocurre con los intercostales internos? ¿Salen desde el esternón? Llegan hasta el esternón o parten del esternón, ocupan los espacios entre los cartílagos costales y finalmente hacia atrás solamente se proyectan hasta lo que sería el cuerpo de las costillas o los ángulos de las costillas, no llegan hasta atrás. ¿Ya? Ahora, esos espacios, y eso aparte de que ya unos van hacia adelante, hacia abajo los externos y los otros que van hacia abajo y hacia atrás en el caso de los internos. Y eso principalmente también diferencia un poco en cuanto a sus funciones de la respiración. Pero esta característica en sí nos va a diferenciar de hasta dónde llegan estos famosos intercostales. Ya. Estos espacios, si no necesariamente quedan vacíos, sino que la misma fascia, el mismo revestimiento de estos intercostales es donde se continúa como una membrana. Por ejemplo, estos intercostales externos van a terminar en la unión costocondral, pero de hacia adelante se van a proyectar como una membrana interósea y va a rellenar ese espacio. ¿Ya? Una membrana intercostal, perdón, anterior, para el caso de los externos, o intercostal externo. Y en el caso de los internos, este mismo espacio que quedó de ángulo hacia tubérculo se va a rellenar también, pero por una membrana intercostal interna, que sigue el mismo trayecto de la fibra. ¿Ya? Y finalmente, el intercostal íntimo, que es el que ya vimos, tenemos en la cara más en la cara pleural o en la cara intratorácica, pero que vamos a diferenciar lo que va a estar en sí separado por el intercostal interno gracias a ese famoso paquete vasculonervioso. Voy a colocar arterias venas del tórax y nervio intercostal. La membrana intercostal del intercostal externo es intercostal, membrana intercostal externa. ¿Verdad? La membrana intercostal del intercostal externo es Membrana intercostal externa. Solamente membrana interna. ¿Ya? Y ahí tenemos el conjunto de estructuras que tienen que pasar, ya sabemos, por los espacios intercostales, ¿cierto? Bien. Y aquí su distribución, miren cómo va. Esto no está directo no está en contacto directo con la pleura, sino que va inmerso dentro de una fascia que termina la membrana intercostal interna, la fascia endotorácica y finalmente después viene la pleura. ¿Ya? Y ahí en medio queda todo este conjunto de estructuras. Pero cuando ya llegamos al espacio intercostal y cuando aparecen estos intercostales íntimos, ahí es donde, ¿sí?, se sitúan justo debajo de ellos y después en medio de los intercostales internos. ¿Saben el intercostal interno? Aquí. Ahí, ahí continúa todo el conjunto de arteria, vena y nervios, ¿ya? Pero solamente porque nos falta el intercostal interno. Y ahí en medio es el sanguchito o es el sobre, y es por ahí en medio en donde van a ir discurriendo todo este conjunto de arterias, vena y nervios intercostales. ¿Ya? Bien. ¿Y si lo miramos del otro lado? ¿Cómo va el cursor hacia arriba? Ahí. Eso, de ahora aquí. Aquí, si lo viésemos dentro de la cavidad torácica. Ahí ya se va marcando bajo el surco costal y ahí finalmente ya queda revestido por los intercostales. ¿Bien? Perfecto. Un poquito la idea. Ahí. ¿Qué es? ¿Más abajito? No, desaparecen en este caso, desaparecen como así. Ahora, no se describe igual que son 11, no es que hacia abajo no hay. ¿Ya? Es la primera vez que hay intercostales íntimos en la mesa. Así que puede ser que los otros se hayan perdido en el corte o no haya sido posible separar. Bien.
Después de eso, entonces, saquemos los nerviositos y la arteria. El otro gran músculo de la respiración, diafragma. Y para tener una vista un poquito más precisa, ¿no está funcionando ahí? No, aquí. Pero conecta y conecta. O ese mismo. Ahí dice. No lo puedo. No, acá tiene que conectar en el primero. Ya. Ahí entonces. Diafragma, que ya sabemos, separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal y que es el responsable de la respiración en sí. Gracias a que sube y que baja y que de esa forma modifica los volúmenes o las dimensiones intratorácicas. ¿Sí? Bien. ¿Qué parte del diafragma podemos discriminar? Una porción que es fija, que no se mueve, ¿ya? Sección, versus la porción móvil. ¿Y cuál es la porción móvil? Esta que tenemos aquí en el centro, ¿ya? O el cuerpo tendinoso del diafragma, centro tendinoso, que es parte donde perfora ese esófago, donde perfora la vena cava, pero que esta porción es la que finalmente sube y que baja y que modifica los diámetros o volúmenes intratorácicos y con eso generar los gradientes para que podamos favorecer la entrada y la salida del aire. ¿No funciona? Ya, ese es centro tendinoso. ¿Y de dónde vienen las fibras o cuál es el origen e inserción del diafragma? Vértebra. Vértebra, ¿cierto? Aquí atrásito. Y hacia adelante, costillas. Vamos a tener en la parte lateral todas estas fibras que se van a ir anclando de las costillas sexta hasta la doceava junto con sus cartílagos costales, ¿ya? La porción esternal. Y de ahí vamos a tener otra porción más, que es la que se va hacia adelante, y quede sin colores, ¿ya? O una porción más pequeñita, 2 o 3, si lo podemos diferenciar, que van hacia el esternón, ¿ya? Una porción esternal del borde posterior del esternón. Y la que viene desde las vértebras lumbares la podemos discriminar un poco mejor aquí. Esto que tenemos aquí y esta otra que tenemos ¿ya? Los pilares del diafragma, que a fin de cuentas se anclan desde las vértebras lumbares, ¿ya? Junto, ¿podemos colocar ahí los discos intervertebrales y ligamento longitudinal anterior? Se van a anclar un origen común de los cuerpos de las vértebras, en el caso del izquierdo, L2, L3, en el caso del derecho, L3, L4, ¿ya? Más su ligamento longitudinal anterior, más el disco intervertebral. Desde ahí se anclan, desde ahí se originan las fibras musculares para el diafragma, ¿ya? Y desde ahí ascienden, y en el caso del derecho, perdón, en el caso del izquierdo, se va a terminar uniendo el pilar derecho un poquito más largo, y van a formar ese hiato por donde atraviesa la aorta, ¿ya? Pero todas, a fin de cuentas, van a confluir ahí arriba hacia el centro tendinoso. Y desde ahí, todas estas fibras musculares van a jalar y por lo tanto van a hacer descender este centro tendinoso para aumentar el diámetro intratorácico. ¿Lo vi? Y el ligamento longitudinal, creo que es spine o cuál. No se llama. Superior. Longitudinal anterior. No, anterior. Ahí. Es, ¿no? Ahí. Ahí están como todas las piecitas ancladas del diafragma. ¿Y cómo hace el diafragma para no comprimir las arterias y la vena cava? El centro tendinoso, porque a fin de cuentas el centro tendinoso fijo no es que modifique sus diámetros, sino que en eso sí está más fijo, eso está sostenido por el centro tendinoso, de ahí lo que varía es subir y bajar. Ahora, en algunos casos, en el caso del esófago, tiene algunas inserciones o algunos elementos de estabilización, ¿ya? Pero además que todo no es tan deformable, por eso solamente sube y baja, ¿ya? Bien, y si lo vemos en este corte, me da literalmente como que el centro se aplana y por lo tanto ocluye, ¿no?
existir el punto máximo. ¿Ya? Entonces, esta cúpula es la que tiene que subir y bajar. El nivel de relajo con el de reposo en una expiración, este diafragma es donde ya sabemos, en el caso derecho, la cúpula derecha llega un poquito más arriba que la izquierda. Quinto espacio intercostal, aquí está bastante más abajo, ¿ya? Pero es porque nuestro amigo no está seguramente utilizándolo. Quinto espacio intercostal en el lado izquierdo, quinta costilla en el lado derecho, ¿ya? Como margen dentro de lo que se mueve. Entonces, respiramos y esto desciende. Y con ello aumenta el diámetro vertical de la cavidad torácica, aumenta también el diámetro transversal y también, si lo pudiésemos ver, el diámetro anteroposterior. Y eso genera una presión negativa o una presión más negativa dentro de la cavidad torácica que se traduce al interior del pulmón, y eso finalmente va a generar un efecto de Suciación. de que ingrese aire para compensar ese vacío, ese gradiente, y por lo tanto condiciona el aire y condiciona que el aire ingrese a la cavidad pulmonar. Hasta que ya llega hasta cierto punto en donde las presiones se empiezan a equiparar, pero también donde el diafragma se relaja. ¿Y qué ocurre cuando el diafragma se relaja? La expiración, ¿cierto? Ahora, mediada por la acción muscular de algún otro elemento o solo como un fenómeno pasivo. Solo como un fenómeno pasivo. Cuando hablamos de una respiración normal, ¿ya? Porque recuerden que si esto se relaja, vuelve a subir gracias a que los músculos, por ejemplo, los músculos del core están conteniendo las vísceras abdominales que el diafragma tuvo que apretar hacia abajo. Entonces, cuando el diafragma ya deja de funcionar, las vísceras vuelven a subir o ejercen presión hacia arriba, proyectan el diafragma hacia arriba y el espacio disminuye. A eso, también las costillas que tuvieron que separarse y rotar, también tienen la tendencia a volver a su posición de reposo. Quieren volver a estar relajadas y eso nuevamente genera una presión sobre el pulmón, y para cerrar todo ese círculo, el pulmón es elástico. Igual que un globo, si se infló, sus paredes van a volver a tender a retroceder, y esos tres elementos, gracias a la relajación del diafragma, son las que van a condicionar el expiración. ¿Bien? A menos que ya necesitemos mayores flujos o que necesitemos mayor intercambio o que no podamos eliminar el aire, y ahí empiezan a aparecer todos los otros músculos accesorios para tratar de condicionar. Los oblicuos, los intercostales internos y demás, en el caso de todo. ¿Ya? Bien. ¿Y cuál será la función entonces esencial que van a tener estos otros músculos, los intercostales? ¿Pueden subir y bajar las costillas? En el caso de los externos, sí. En el caso de esta porcioncita de los internos, entre medio de los cartílagos, sí. Y para descenderla, principalmente los intercostales internos, versión intercostal, o entre los huesos, interóseo, y los íntimos, los demás adentro. Pero movemos un intercostal a la vez. No le mandamos el orden de que tengan que cada uno contraerse por separado, ¿ya? Sino que, por lo mismo, la función para una respiración normal es más que todo una contracción isométrica de todos estos intercostales, ¿ya? O sea, todos están ahí, se apretan al momento de que el diafragma se vaya a contraer, se apretan, cosa de que toda la pared costal se mueva al unísono. Si se mueve una costilla, se mueven todas, ¿ya? Entonces, ese es el sentido de fijar una función isométrica, ¿ya? No de apretar, no de acortar o estirar, sino que más bien de mantenerse fija, ¿ya? Entonces, es, por así decirlo, como medio accesorio, pero para que cumpla la función del diafragma, ¿ya? Si no, es donde se cumplen esas respiraciones paradójicas o donde una costilla se mueve al dispar de la otra, que puede ser, por ejemplo, por una fractura costal o en el caso de un mal funcionamiento de los intercostales, ¿ya? Pero como función esencial, más que mover las costillas, es hacer que todas estén al unísono, como una sola pared torácica, como un solo costillar, para que el diafragma las pueda mover y generar el cambio a nivel intratorácico e intrapulmonar. ¿Bien? Y después, aparte de que uno es más expiratorio, el otro es más inspiratorio, pero como base, fijarse. ¿Bien? Bien. Si nos vamos a esta cara, y ese sería, pongamos el margen ahí de mecánica respiratoria o función respiratoria. Ya vimos estos musculitos que teníamos en la zona posterior
En esta misma cara tenemos otros musculitos que son inspiratorios, los famosos elevadores de la costilla, ¿ya? Pero más chiquititos, por lo tanto, igual podríamos acusarlos como propioceptivos desde proceso transverso, costilla, proceso transverso, costilla, proceso transverso, costilla. O sea, entre cada uno de los elementos entre costilla y vértebra torácica superiores aparecen esos elevadores de las costillas, de T7 hasta aproximadamente T1, T7. Eso en la pared dorsal. Desde ahí, si nos vamos a este corte, ahí, ¿qué otros musculitos podríamos encontrar? Aquí estamos, miren, en la pared en la cara anterior de la pared posterior del tórax. Intercostal y Claro, entre las paredes, sí, pero fuera de los que hemos hablado. espinales. Tendríamos los espinales, pero de las costillas para allá. Recuerde que el espacio de los espinales más que todo tiene que ver costilla, proceso espinoso, proceso transverso. Entonces aquí va a aparecer otros músculos del tórax que van a ser uno que está en la parte más inferior, que van de costilla a 2 costillas, 3 costillas más abajo, así aproximadamente de la séptima hacia abajo. Transverso del tórax. Y esto es el tórax. Sí. Todo esto que tenemos aquí. Pero visto como nuestro amigo allá, como nuestro fantoma, como si lo estamos viendo en esa cara, sin ningún relleno. Y esos son los músculos subcostales. ¿Ya? De lado a lado, entonces, hacia abajo y hacia adentro, desde la séptima costilla, saltándose una, saltando dos, es donde aparecen estas fibras que por la distribución facilitarían la expiración. Y finalmente, si ahora vemos esta otra cara, ahí, ¿qué musculito debería aparecer por ahí? Si ahora estamos en la pared anterior, pero por posterior, detrás del esternón. Como dice, el transverso del tórax, ¿ya? Entonces, desde segundo, sexto cartílago costal van a ir apareciendo un conjunto de fibras oblicuas hacia la parte posterior del esternón y el submargen más inferior. 3, 4, 5 fibritas. El transverso del tórax. Y que hacia abajo supuestamente se continuaría como el transverso del abdomen. Pero eso ya son musculitos más lo mismo, por el sentido de la fibra, para la expiración o propioceptivo. Lo que más nos interesa es intercostal y diafragma. ¿Bien? ¿Bien? ¿Profe, cómo se llama? Transverso del tórax. ¿Por acá? Perfecto. Conciso. Músculo respiratorio. Siguiente imagen. Profe, el transverso del tórax no cuenta como un intercostal íntimo también. Es más profundo en ese sentido. Ya.